Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Bienvenidos. Estamos celebrando el quinto domingo de Cuaresma de este retiro que llevamos como iglesia. Estamos llegando. Bien, las lecturas para este fin de semana son la primera del profeta Isaías, capítulo 43, versículos 16 al 21. La segunda es de la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 14. Y el Evangelio es de Lucas, capítulo 8, versículos 1 al 11. Bien, le voy a incluir un enlace con las lecturas en la descripción abajo para aquellos que deseen leerlas tengan acceso a ellas. Comenzamos. Me gustaría enfatizar más que nada en el Evangelio hoy porque hay mucha tela para cortar ahí. Bien, así que vamos a visitar los elementos más importantes del Evangelio y de ahí comenzamos. Bien, tenemos a un Jesús que ora, a un Jesús que le gusta ir al Monte de los Olivos y luego regresar al templo. Allá en el templo ya era bien conocido y los escribas y los fariseos estaban tratando de tentarlo, ¿no? De hacerlo caer y lo provocaban con preguntas controversiales. Bien, ese día le traen a una mujer adúltera y le dicen, Moisés nos dice que debemos de apedrearla. ¿Qué tú crees que debemos de hacer? Entonces Jesús sabe las intenciones del corazón. Se agacha y empieza a escribir con su dedo en el piso. Pero ellos insistían y le seguían haciendo la misma pregunta hasta que él se levanta. Y lo único que les responde es, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y poco a poco se fueron alejando, uno por uno, los que estaban acusando a esta mujer, hasta que queda solo Jesús con ella. Él la mira y le dice, ¿dónde están? Y ella dice, ninguno, ¿qué hagas, no? Y en eso dice, yo tampoco, así que vete y no peques más. Entonces, tenemos esta escena tan hermosa, breve, que habla sobre una inmensa misericordia, pero también habla sobre el peligro que puede traer cuando nos obsesionamos con las reglas y cuando ponemos rígido nuestro corazón, que de alguna manera nos comienza a hacer daño. Bien. Las reales víctimas de esta historia no lo eran tanto la mujer, sino lo eran aquellos que estaban tratando de condenarla. Bien. Ellos pensaban que estaban bien, ellos pensaban que estaban verticales, que estaban correctos, que estaban agradando a Dios porque precisamente estaban siguiendo la ley de Moisés. Pero las leyes y los mandamientos se aplican con misericordia. Bien. Una de las cosas que podemos olvidarnos bien rápidamente es que el movimiento hacia Dios, bien, este llamado hacia el cielo, no es tanto esa salvación. No se trata de ponernos unas gringolas, ¿no? Seguir unas reglas y mirar hacia el cielo, bien. No es un movimiento vertical, pero la mayoría de los movimientos de nuestro ser hacia la salvación son movimientos horizontales, son movimientos laterales, nos movemos hacia nuestros lados, bien, y nos movemos hacia nuestros hermanos y nuestros vecinos, bien. De eso se trata esta lectura, bien, que a veces en nuestro camino hacia Dios nos podemos obsesionar con movimientos verticales. Y los movimientos verticales, bien, nos vuelven rígidos, inflexibles, bien. Y comenzamos a castigarnos a nosotros mismos. ¿Por qué estos hombres, por qué estos escribas y fariseos estaban siendo básicamente las víctimas o aquellos que se estaban castigando? Precisamente porque mientras más rígidos, mientras más estrictos somos con los demás, mientras más pronto a juzgarlos, a criticarlos, a apelarlos somos, quiere reflejar cuán rígidos, cuán malos somos con nosotros mismos. Entonces, si ellos eran capaces de apedrear a esta mujer,
era porque ellos tenían un juicio bien duro consigo mismos. Entonces, ellos necesitaban abrirse a la misericordia, pero primero que nada, perdonarse a sí mismos. ¿Bien? Y es que cuando nosotros echamos sombra sobre otra persona, ¿bien? Esa es una manera de imaginarnos, ¿no? Una sombra puesta sobre otra persona es una manera de imaginarnos la crítica, oscurecer la visión de otra persona, tratar de humillarla, tratar de que otras personas no le quieran, ¿no? Con las críticas y con tratar de disminuir su valor ante el mundo y ante los demás. Cuando echamos sombra sobre otra persona, bien, miramos a esa persona y le echamos sombra. Eso quiere decir que tenemos una fuente de luz a la cual nosotros le estamos dando la espalda. Bien. La fuente de luz, el camino hacia la luz que es Dios, no se recibe de espaldas. Hay que dirigirnos a esa fuente de luz de frente. Entonces, cada vez que echamos sombra sobre otra persona, le damos la espalda a Dios. Precisamente porque le damos la espalda a nuestra propia salvación y no caminamos hacia Él. Esa es la imagen que me hace pensar esta escena de la adúltera y los escribas y los fariseos. Bien. Por ejemplo, había una vez una señora que acumulaba mucha comida en la cocina, ¿no? Y había muchísimos potes expirados ya, porque la señora no chequeaba nunca lo que tenía en la alacena, sino que iba al supermercado y compraba más, y compraba más, y compraba más. Y se perdía mucha comida, y la comida estaba que no había manera de deshacerse de ella. Una persona estaba criticándola. Decía, pero haz una lista, pero ve al supermercado, pero planifica qué estás gastando. Y otra persona se le acercó y le dice a esa persona que estaba criticando, a esta mujer, le dice, recuerda que esta mujer creció para la Segunda Guerra Mundial, donde había escasez. Entonces, acumular no es un vicio, es un instinto que aprendió de pequeña en un momento donde vivió con muchísima escasez. Bien. Entonces, nosotros somos un universo, cada uno de nosotros. Es imposible para nosotros juzgar a otra persona y ser justos. Porque las condiciones de vida, el panorama, nuestro trasfondo es completamente diferente el uno con el otro. Bien. No tenemos el vocabulario, no tenemos las herramientas para hacer un juicio claro. Entonces, ante esto, todos nosotros de alguna manera, cuando juzgamos, cuando damos nuestra opinión, siempre vamos a ser un poco injustos. ¿Bien? Porque estamos juzgando según lo que conocemos, según lo que hemos vivido. Y nuestras experiencias de vida necesariamente no son iguales a las de los demás. ¿Bien? Entonces no podemos imponer nuestros valores y nuestros criterios a las demás personas. A nosotros nos sirven nuestros criterios, nuestros valores, pero a las demás personas tienen otra historia. Y tenemos que dar espacio a que esa historia se dé a conocer ante nosotros. Para eso tenemos que ponerle un poquito de pausa a nuestros juicios y permitirnos conocer a esta persona. Una de las cosas hermosas de llegar a conocer a otra persona es que mientras más nos acercamos a otra persona, mientras más conversamos con otra persona, menos pronto somos de juzgarla mal. Por eso, cuando tenemos diversidad, cuando compartimos los unos con otros, mientras más hablamos, mientras más compartimos, necesariamente más cariño nos cogemos, más nos queremos.
menos juzgamos. Entonces, si tenemos que optar por una decisión, si nos ponen entre la espada y la pared, nunca vamos a estar mal optando por la misericordia, por darle el beneficio de la duda a aquel que tenemos de frente. Porque sabemos muy bien, con experiencias propias, que también nosotros nos han juzgado mal en algún momento, que también a nosotros nos han puesto en una casilla, nos han encajonado en una definición que no nos va, porque nosotros somos únicos y nuestro camino a la salvación es único. Dios solo nos conoce a nosotros y Dios decidió que no quería usar el mismo molde con cada uno de nosotros, sino que quería tener una variedad hermosa y hacernos diferentes, adrede, para que nosotros tomemos el trabajo de conocernos. Porque somos diferentes que tenemos que conocernos. Si fuéramos iguales, no tendríamos que conocernos. Ahora, nosotros queremos seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero para seguir la voluntad de Dios en nuestras vidas, tenemos que hacer una labor interior y tenemos que conocernos. Entonces, un buen lugar de partida para dejar de juzgar a los demás es conocernos a nosotros mismos y empezar a ser un poquito más benevolentes con nuestra propia historia humana. Ver nuestros errores con amor, ver nuestros caminos con amor, ver nuestros encuentros con otras personas con amor. Porque solo comenzando, teniendo un poquito más de misericordia y de amor con nuestra propia historia humana y con nosotros mismos, es que nosotros vamos a estar preparados a encontrarnos con el otro, a encontrarnos con lo único, diferente del ser del otro y de amar lo único y diferente que hace única a esa otra persona. Es hermoso este camino lateral de salvación que necesariamente nos torna un poquito más cercanos a ese Dios que es nuestra meta real. Dios me los bendiga a todos y seamos santos.